tejido conectivo. ¿Qué idea tienen del tejido conectivo? ¿Para qué sirve? ¿En qué partes está? Para ir participando un poco. ¿Qué es el tejido conectivo? Para empezar. Este tejido, ¿dónde lo encontramos presente en nuestro cuerpo? ¿Rodeando a qué estructuras? ¿Nadie? Vamos, chicos. Participen. La idea no es decirle todo uno, sino también que ustedes tengan algo de iniciativa. ¿Qué es el tejido conectivo? Ok, ¿ya han hecho la teoría de este tema? Ah, bueno. Entonces, bueno, perdonados por eso. El tejido conectivo, entonces, es este tejido que se va a encontrar rodeando diferentes estructuras en el organismo o conformando también diferentes estructuras. Por ejemplo, está conformando la pared de los vasos sanguíneos, conformando, por ejemplo, el tejido que está presente en algunos tendones, está haciendo el sostén de algunos órganos, por ejemplo, hematopoyéticos como el vaso, y así tiene diferentes funciones de nutrición, de sostén, funciones inmunes. Entonces, ahora vamos a ver diferentes tipos de tejidos conectivos según su composición. Porque justamente según su composición, el tejido conectivo tiene células y tiene una matriz. Las células, las vamos a ver más adelante, pueden ser de diferentes tipos, y la matriz también va a variar dependiendo de su composición. Bien, entonces, en relación a eso, la matriz extracelular es principalmente lo que le va a dar el nombre al tejido conectivo. Es así que tenemos, por ejemplo, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. ¿De qué depende que sea laxo o denso? De esa matriz extracelular. Y a su vez, la matriz extracelular, ¿qué componentes tiene? Bueno, ahí encontramos células, donde pueden ser células residentes o células migratorias, luego también hablaremos de eso. Proteínas, donde vamos a encontrar diferentes tipos de fibras. Ahora, por ejemplo, en la práctica vamos a enfocarnos principalmente en buscar este tipo de fibras. Vamos a buscar a las fibras elásticas, a las fibras reticulares, a las fibras colágenas. Y finalmente la sustancia fundamental, que es como un gel amorfo, donde van a estar flotando o, digamos, inmersas algunas de estas proteínas y células que ya hemos comentado. ¿Qué vamos a encontrar en la sustancia fundamental? Vamos a encontrar grupos aminoglicanos, glicoproteínas, proteínas de unión, entre algunas de las que podríamos ir mencionando. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver algunas laminitas para ir comentando algunos de estos aspectos. Por ejemplo, empecemos por allá como el cangrejo, por las células. Las células pueden ser residentes o pueden ser células migratorias. ¿Qué idea tienen ustedes de células residentes? ¿Cuáles serán las células residentes en un tejido? Las que están continuamente presentes ahí, ¿no? Que no vienen tras una inflamación o algo. ¿Qué células residentes entonces podríamos tener en los tejidos? Que están siempre ahí. Pueden ser, por ejemplo, los fibroblastos, pueden ser los macrófagos, pueden ser las células adiposas, ¿no? Las células que están conformando ese tejido son células residentes. ¿Y cuáles serán las células migratorias? Son células que van a migrar al tejido tras algún estímulo. Por ejemplo, cuando hay inflamación, al tejido vienen abundantes neutrófilos que se van a encargar de luchar contra ese agente que está causando inflamación. Entonces, esas serán las células migratorias. ¿Por qué mencionamos eso? Porque más adelante vamos a ver unas láminas donde encontramos la presencia en sus diferentes formas de estas células residentes, sobre todo, que son los macrófagos, en sus diferentes, digamos, presentaciones. Bien, eso lo veremos más adelante. Después, en cuanto a las fibras, vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos de fibras en la matriz extracelular. Las fibras elásticas, por ejemplo, que están conformando diferentes tipos de tejidos. ¿Dónde vamos a encontrar fibras elásticas? Por ejemplo, en el cristalino, las encontramos también en la pared de las arterias elásticas, por eso se llaman. Dentro de alguno de los tantos ejemplos que podemos mencionar. Las fibras reticulares. ¿De dónde vienen las fibras reticulares? Bueno, son fibras que son sintetizadas también por los fibroblastos, pero van a ser fibras principalmente compuestas por colágeno de tipo 3. Y las vamos a encontrar formando el armazón de algunos tejidos. Por ejemplo, algunos órganos linfomatopoyéticos, como el vaso y los ganglios linfáticos, van a tener dentro de su estroma, de su parénquima, la presencia de estas fibras sosteniendo a los linfocitos que están conformando el órgano. Bien, y después las fibras colágenas van a ser fibras sintetizadas también
por los fibroblastos, que las vamos a encontrar en sus diferentes formas también. De estas tres fibras, ¿cuál es la más gruesa o cuál suele verse más gruesa en el microscopio? Las fibras colágenas. Y las otras dos son fibras muy delgaditas y que en algunos de los casos pueden estar incluso ramificadas, pero vamos a ver más adelante. Bien, entonces dicho eso, vamos a empezar a ver primero las imágenes de algunas de las láminas que vamos a observar hoy. Tenemos, por ejemplo, un primer tipo de tejido conectivo, que es el tejido conectivo laxo. ¿Qué entienden ustedes por tejido conectivo laxo? ¿Es un tejido conectivo muy resistente, un poco más blando? ¿Qué significa laxo? ¿Qué? Un poco más blando, un poco más flexible, ¿no? Entonces estamos hablando de un tejido conectivo que va a estar conformando el mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? ¿En qué parte está el mesenterio? ¿O a quién rodea el mesenterio? Yo sé que ustedes todavía no han llevado anatomía, pero el mesenterio al menos sí les debe sonar, ¿no? ¿Dónde está el mesenterio localizado? El mesenterio es un tejido que está rodeando especialmente las asas intestinales, está adjunto a ellas, ¿no? Y sobre todo es un tejido que brinda soporte, no es un tejido rígido, sino es un tejido más bien flexible. Y acá estamos viendo un corte de mesenterio. En este corte entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Miren la presencia de múltiples fibras, pero son fibras todas homogéneas o tienen diferentes grosores. ¿Cómo se ven? Unas se ven más gruesas, por ejemplo, por acá, y otras en el fondo, que ustedes en sus tablets, cuando tengan la oportunidad de verlas, en el microscopio, se ven más delgaditas, ¿no? Otras que están por aquí. Entonces, ¿qué vamos a reconocer en nuestra lámina de mesenterio? Vamos a reconocer primero a las fibras más gruesas, como esta que está por acá, que es una fibra de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno será? Principalmente colágeno de tipo 1, que estamos viendo que acá tiene mayor grosor. ¿Qué otras fibras vamos a observar acá? Fibras más delgaditas, que habíamos dicho, que son las fibras elásticas y las reticulares. Ambas son delgadas, en realidad se ven entremezclándose en el fondo, y no sé si logran ver ustedes como unas hilachitas, ¿no? En el fondo de este tejido, que en realidad las que están conformando ambos tipos de fibras que se están entremezclando. Bien, entonces tenemos fibras colágenas, las gruesas, y las delgaditas del fondo, elásticas y reticulares. Todas ellas presentes en este mesenterio. Ahora también en el mesenterio podemos encontrar células. ¿Qué tipo de células dijimos que podían existir en la matriz extracelular? ¿Se acuerdan qué tipos de células habían? Dos grandes grupos. Las células, las que venían ante una inflamación, ¿cómo se llamaban? Migratorias. Y las que estaban viviendo en ese tejido constantemente, residentes, ¿no? Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, dos tipos de células. Unas como los fibroblastos, que son células que suelen ser residentes, que se van a encontrar en los tejidos, y son células alargadas. En esta lámina, lamentablemente, yo no veo un fibroblasto como para poder señalárselos, probablemente en las láminas lo buscaremos. Pero lo que sí se puede ver en esta lámina son estas células con un tamaño más grande y que tienen unos gránulos en su citoplasma. Esos son los mastocitos. Entonces, en esta lámina que vamos a buscar dentro de los componentes de la matriz extracelular los tres tipos de fibras más gruesas como las colágenas, las fibras más delgadas como las reticulares y las elásticas, y en cuanto a las células buscaremos los mastocitos y también buscaremos a los fibroblastos, que en la lámina probablemente en un momento lo vamos a buscar y los van a poder ver. Bien, esa es la lámina de mesenterio. Entonces el mesenterio está conformado por tejido conectivo laxo. ¿Y por qué se llama laxo? Porque en esta lámina predomina la sustancia fundamental. ¿Se acuerdan que dije que era la sustancia fundamental? ¿O cómo estaba conformada la sustancia fundamental? Dijimos que en la matriz, aparte de haber células y fibras, había como un gel amorfo, ¿no? Donde estaban flotando todas estas fibras, todas estas células. Esa sustancia es la que vemos acá en el fondo. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen hay más un fondo claro que el componente conformado por células y por fibras. Entonces, eso es una característica del tejido conectivo laxo.
que hay una abundante sustancia fundamental, como lo que estamos viendo en el fondo. Lógicamente ustedes cuando dibujen su portafolio, pues no van a dibujar la sustancia fundamental, ¿no? Es tan solo el fondo y lo que dibujarán será las fibras reticulares y las células que estábamos comentando. Bien, entonces eso es la lámina de tejido conectivo laxo. Luego tenemos otra presentación del tejido conectivo laxo. ¿Y esta lámina qué corresponde? ¿A qué tipo de tejido? ¿Qué epitelio? Bueno, acá tenemos que es la piel, ¿no? Ahí ya tienen una gran ayuda. ¿Qué tipo de epitelio encontrábamos en la piel? Estratificado plano, queratinizado usualmente, ¿no? Entonces, acá estamos viendo este epitelio un poco interrumpido. ¿Cómo se llama este estrato? El estrato más basal es el estrato basal de la piel. Está cerca de la membrana basal. Pero vemos por debajo de la membrana basal, tenemos un tejido que está justamente en esta zona, que se llama la dermis superficial, que es un tejido un poco más, si ven ustedes, el fondo es un poco más claro. Y encontramos algunos tipos de fibras, algunos tipos de células que están ahí presentes, pero son escasos. Bien, entonces, para organizarnos, en la piel tenemos la epidermis, que está conformada por el tejido o por el epitelio plano estratificado que ustedes comentaban, y por debajo de la epidermis tenemos a todo esto que se llama la dermis. Y la dermis, a su vez, se clasifica en dermis superficial, o también llamada dermis papilar, y la más profunda es la dermis profunda o dermis reticular. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar principalmente el tejido conectivo laxo en la piel? A nivel de la dermis papilar, que es la que está justamente entre estas crestas que se están formando por el epitelio plano estratificado. Y lamentablemente la imagen está cortada, pero en nuestras láminas las vamos a ver mucho mejor. Bien, ¿qué vamos a encontrar entonces en esta zona? Vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, donde encontramos escasas fibras colágenas, por ahí se logran ver algunas, fibroblastos, que son estas células alargadas, con núcleos alargados y un poco en punta, y encontramos también fibrocitos, que son células más pequeñitas, que son precursoras de fibroblastos. Bien, vamos a encontrar entonces ese tipo de tejido a nivel de la piel o de la dermis superficial. En la dermis más profunda, en cambio, vamos a ver en otra imagen, encontramos otro tipo de tejido conectivo. Ya no es tejido conectivo laxo, sino estaríamos hablando de un tejido conectivo denso, irregular. Ya vamos a comentar en un momento a qué se debe este hecho. Bien, entonces hasta ahí es lo que vamos a ver en la piel. Bien, pasamos a otro tipo de tejido conectivo y ahora estamos hablando del tejido conectivo elástico. Y acá tenemos una estructura vascular, en realidad se trata del vaso sanguíneo más grande que tenemos en nuestro organismo, que es la arteria aorta. Y vamos a ver que la arteria aorta, dentro de su pared, tiene un tipo de matriz extracelular conformada por unas fibras, como las que estamos viendo acá, que son fibras con una disposición, o bueno, que tienen una forma ondulada, como lo que están viendo por acá, que se pintan de una coloración eosinófila, o sea, se ven rosadas, y que están paralelas o de forma concéntrica una con la otra, ¿no? Estas fibras son las fibras elásticas. ¿Para qué son importantes las fibras elásticas? Recordemos, o bueno, ustedes ya van a ver más adelante, que por ejemplo la presión arterial que cada uno tiene, en gran parte es regulada por algunos vasos, sobre todo arterias de pared elástica, como la arteria aorta. Entonces, una capacidad o una función justamente de estas fibras elásticas es que, una propiedad más bien dicho, es que pueden estirarse hasta 1.5 veces más de su longitud. Y una vez que han cumplido su función, regresan a su tamaño normal. Esta propiedad de elasticidad es importante en las arterias y es por eso que estamos viendo este tipo de tejido en la pared de las arterias. Ahora, estas fibras o estas fibras elásticas que estamos viendo acá, que dijimos que son onduladas, que están dispuestas en forma concéntrica, están conformadas por unas laminillas que son fenestradas. ¿Qué quiere decir? Que por ahí estas láminas tienen unos como huequitos que son normales de ver en estas estructuras.
Acá no veo una, en el microscopio probablemente vamos a buscarlas. Ahora, ven ustedes acá abundantes núcleos, ¿no? Todos estos son núcleos, pero las fibras elásticas no tienen núcleos. Entonces, ¿de quién son estos núcleos que están acá presentes? De las células musculares lisas. En la pared de las arterias hay células musculares lisas y justamente son estas células las que van a sintetizar estas fibras elásticas que estamos viendo. Estas fibras están entremezcladas con las células musculares lisas y ya como habíamos descrito se van a ver pues de la manera que habíamos mencionado. Entonces una gran propiedad de este tejido conectivo elástico es justamente ese, su flexibilidad, su elasticidad, que facilita, por ejemplo, tolerar cambios de presión que se puede dar en los vasos. Poniéndole un poco de aplicación a esta lámina, como les dije, lo normal es que estas fibras elásticas, si se estiran, vuelvan a la normalidad, como un resorte, ¿no? Que se estira y regresa. Pero hay una enfermedad en la cual estas fibras elásticas se van a romper por muchas razones. ¿Y qué va a pasar con esa arteria? Se va a estirar, pero ya no va a regresar a su tamaño normal. Esos son los aneurismas. Tal vez ustedes han escuchado de los aneurismas, ¿no? Son esas dilataciones de las arterias que pueden romperse incluso, y si la persona presenta un sangrado, por ejemplo, de un aneurisma cerebral, pueden fallecer. Entonces, eso pasa en los aneurismas. Y hay otra también enfermedad genética que es el síndrome de Marfan. Luego ya ustedes en la teoría van a ver que estas fibras elásticas en parte están dentro de sus proteínas que tienen en sus componentes, tienen a la fibrilina 1. Y en algunas personas la fibrilina 1 está mutada, está alterada. Y eso va a hacer que estos tejidos tengan una elasticidad diferente en estos pacientes y, bueno, tengan algunas manifestaciones también asociadas. Bien, pero eso no es tema del curso, era solo para comentarles que estas fibras elásticas en algunas personas pueden alterarse, ¿no? Y pueden traer patologías asociadas. Muy bien, entonces ahí estamos viendo una arteria de tipo elástico, es una arteria aorta, y estamos viendo tejido conectivo elástico. Si bien es cierto, ustedes ven claramente las fibras elásticas acá, o bueno, se ven con relativa facilidad, hay una tinción que ayuda a visualizarlas con mucho mayor facilidad. Acá estamos viendo, y es la tinción de Bergman, ¿no? Lamentablemente esta lámina sí no la vamos a ver porque no la tenemos acá, pero sí esta diapositiva creo que es bastante ilustrativa para ver estas laminillas que habíamos dicho que conforman las fibras elásticas, y que vean también cómo estas laminillas tienen por ahí unos como huecos, ¿no? Unas separaciones, que son las fenestraciones que habíamos dicho, son laminillas fenestradas que están dispuestas concéntricamente. Entonces, este es el corte de la arteria aorta. Perdón, esta era Bergman y la otra era una función especial. Bien, pasamos a ver el vaso. Y en el vaso, recordemos que el vaso es uno de los órganos linfohematopoyéticos, que cuando éramos todos o estábamos en la etapa fetal, cumplía una función importante en la hematopoiesis. La sigue cumpliendo en realidad cuando somos ya adultos, pero también tiene otras funciones, por ejemplo, destruir a los glóbulos rojos que ya han cumplido su ciclo de vida, entre otras funciones. Entonces aquí vamos a ver una lámina de tejido conectivo reticular. ¿Por qué se llama reticular? Porque en este vamos a encontrar fibras de reticulina. Recuerden que dentro de las fibras que podíamos ver en general, ¿qué fibras habían en la matriz extracelular? ¿Qué tipo de fibras? Ya hemos visto unas en la anterior lámina, o en el anterior tejido. ¿Cuáles eran? Elásticas. Ahora estamos viendo las fibras, o vamos a ver las fibras reticulares. ¿No? ¿Y cuál nos estaría faltando? Que vamos a ver también en un momento. Las fibras, ¿cuáles eran las terceras que faltaban? Colágenas, las fibras colágenas. Bien, pero acá vamos a ver primero las fibras reticulares. ¿Para qué sirven las fibras reticulares? Son fibras muy delgaditas que principalmente van a tener una función de sostén. En el caso del vaso, ¿qué van a sostener estas fibras? Van a sostener a todos los linfocitos. El vaso es un órgano donde tenemos muchos linfocitos que están organizados en compartimentos. Y estas fibras de reticulina van a dar como una armazón, se van a disponer en forma de red
por eso se llaman reticulares, y le van a dar sostén a estos linfocitos. Entonces, ¿qué vamos a observar en esta lámina? Justamente eso. En el fondo, con mucha dificultad, pero sí lo van a poder localizar, van a encontrar unas fibras muy delgaditas, acá se logran ver algunas, son las fibras reticulares, y todo lo demás que estamos viendo por acá son los linfocitos, ¿no? Que van a ser sostenidos por estas fibras reticulares. ¿En qué otro órgano podemos encontrar estas fibras reticulares dándole sostén al tejido? En los ganglios linfáticos, que también son un órgano parte del sistema linfático, ¿no? Que también tiene funciones importantes. Y justamente acá estamos viendo en el ganglio linfático, tejido conectivo reticular, nuevamente. Por acá se ven unas fibras muy delgaditas, algunas están entrecruzando incluso, eso se va a ver mejor en el microscopio. Y esas fibras, al entrecruzarse, forman una mallita que va a sostener a todos los linfocitos que están siendo parte de este tejido. Bien, entonces ahí tenemos al tejido conectivo reticular, un ejemplo más, aparte del vaso. Bien, pasamos a otro tipo de tejido conectivo. Ahora vamos a pasar, ya hemos hablado del laxo, ya hemos hablado del elástico, ya hemos hablado del reticular, y ahora vamos a hablar del denso. Incluso mencioné el denso irregular. ¿Dónde estaba el denso irregular? ¿Recuerdan? Ya, ahí había otro tipo de tejido. Me olvidé también de comentar. En la dermis superficial, ¿qué tipo de tejido vimos? Que tenía una sustancia que era un poco mayor que las células que estaban ahí presentes. El laxo, ¿no? El tejido conectivo laxo. Pero ahora vamos a ver otro tipo de tejido, el tejido conectivo denso regular. ¿Por qué se llama denso regular? Bueno, denso porque a la vista es mucho más, está conformado por una cantidad de fibras mucho más gruesas, mucho más, digamos, organizadas, y porque la disposición de estas fibras es ordenada. Acá tenemos, por ejemplo, una lámina de tendón. Y el tendón se divide en dos partes. En un endotendón, que es la parte central del tendón que estamos viendo acá, y en el peritendón, que es lo que está rodeando al tendón. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido conectivo denso regular? En el endotendón. Y como están viendo por acá ustedes, se va a ver este tejido conformado por fibras de colágeno que van a estar paralelamente dispuestas en orden una sobre otra. Y como estamos viendo acá, todo el tejido globalmente se ve denso. Por eso se llama tejido conectivo denso. Irregular es porque está ordenado. Ahora, ¿qué vamos a encontrar entre estas fibras de colágeno que estamos viendo acá? Vamos a encontrar fibroblastos, que son estas células con núcleos aplanados que estamos viendo acá, que van a estar también dispuestos entre fibra y fibra. Incluso se dice que a estos fibroblastos a este nivel se les puede llamar tendinocitos, que es un nombre que ella aplica más a la ubicación que están tomando acá. Pero, estrictamente hablando, para no complicarnos la vida, son fibroblastos que están entre estas fibras de colágeno. ¿Para qué sirve este tejido conectivo denso? Bueno, primero recordemos qué es un tendón. Un tendón es una estructura que va a unir los huesos con los músculos. Y a este nivel, ¿qué se necesita que tenga esta estructura? Se necesita fuerza. ¿Y qué tejido conectivo nos da fuerza? ¿Será el tejido conectivo laxo? ¿Será el elástico? ¿Será el reticular? No, tiene que ser un tejido conectivo que sea fuerte, que sea duro. ¿Y cuál es el más duro de todos? El denso. Y para que sea más duro, para que esté organizado, debe ser denso regular. Entonces, esa es la composición del endotendón, ¿no? Porque recordemos que el peritendón que está alrededor tiene otro tipo de composición, claramente diferente a lo que estamos encontrando. ¿Cómo ven ustedes el peritendón? Creo que hay una lámina sobre eso. Ah, sí, hay una lámina sobre eso. Bien, ¿hasta ahí está claro, chicos? Esto del endotendón, cómo está compuesto. Igual lo vamos a ver en las láminas para que pueda quedar un poquito más claro. En este endotendón entonces tenemos fibras de colágeno. Y se puede ver bien con hematocilina y eosina, como pueden ver ustedes, ¿no? Y acá están los fibroblastos también que habíamos comentado. Pero hay una tinción
que resalta la presencia de colágeno y que lo hace ver con mayor facilidad en el microscopio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta tinción? Creo que ya también se ha visto la semana pasada en otro lección. Tricrómica del meso, ¿no? Y esta tinción justamente resalta de color azul la presencia de colágeno. Y está acá, evidentemente, de un color un poco más celeste, la presencia del colágeno ordenado. Y por ahí encontramos unos fibroblastos, ¿no? Que están por ahí presentes. Están con núcleos un poquito más aplanados. Entonces acá vamos a buscar fibras colágenas y fibroblastos, es lo que encontramos en la lámina del endotendón. Pasamos al peritendón, notoriamente diferente al endotendón. Este también tiene fibras colágenas, pero ¿cómo están esas fibras colágenas? Son más escasas, como pueden ver ustedes, están un poco más distanciadas, ¿no? Y están un poquito más desorganizadas también, no están en capitas como lo que veíamos acá abajo, sino están más separadas. Entonces, en el tejido conectivo, en el peritendón vamos a encontrar tejido conectivo denso irregular. Bien, irregular. Entonces encontramos acá fibras colágenas, como las que estamos viendo, y también podemos encontrar estas celulitas de núcleo alargado, que son los fibroblastos, que son los que sintetizan estas fibras de colágeno, ¿no? Que las forman. Entonces, eso encontramos en el peritendón. Bien, ahora recuerdan que hace un momento en la lámina de piel hablamos de la dermis superficial o papilar y de la dermis profunda o reticular. Dijimos que en la dermis superficial, ¿qué tipo de tejido había? El tejido conectivo laxo. Y ahora vamos a ir a la dermis profunda, que es la que estamos viendo acá. Y acá encontramos otro tipo de tejido conectivo. En la dermis profunda encontramos tejido conectivo denso irregular. ¿Qué vamos a encontrar en este tejido? Nuevamente, haces de colágeno. Pero ¿cómo está este colágeno? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven estas fibras? ¿Qué disposición tienen? ¿Están ordenadas? Hay algunas que están por ahí oblicuas, otras están un poco transversales, otras más longitudinales, están en diferentes sentidos, ¿no? Esto supuestamente es para que la piel soporte diferentes tipos de presión desde diferentes direcciones. O sea, este tipo de tejido le da resistencia a la piel. Este es un tejido conectivo denso irregular, donde encontramos fibras de colágeno en diferentes direcciones, un poco más desorganizadas. Y si hay fibras de colágeno, que encontraremos también a los que las producen, que son los fibroblastos. Nuevamente, son estas células alargadas que estamos encontrando por acá, que están por ahí entremezclándose con estas celulitas o con estas fibras que ya veníamos escribiendo. Bien, entonces ese es un tejido conectivo denso irregular, como lo que estamos viendo en esta. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tuvieran? Tal vez alguna parte que no se entendió. Bien, ¿qué tipos de tejido conectivo tenemos hasta ahora entonces, de los que recuerdan? Primero, la matriz, hablemos de la matriz extracelular, ¿no? ¿Cómo estaba conformada la matriz? Por sustancia fundamental. ¿Qué más? Fibras. ¿Y cómo son las fibras? Reticulares, colágenas y elásticas. Reticulares, colágenas y elásticas, muy bien. ¿Y qué más conformaba la matriz? Las células, que podían ser células migratorias o residentes, ¿no? Entonces, ya hemos visto hasta ahora diferentes tipos de tejido conectivo. Ya en las láminas vamos a repasar todo eso para que quede claro. Bueno, nuevamente acá en la laminita de piel anterior, ¿qué tinción estamos viendo acá? También es tricrónica. ¿Cómo se llamaba la tinción? Que resaltaba los haces de colágeno. Tricrómica del meso, ¿no? Y miren nuevamente el colágeno, cómo está en diferentes sentidos, ¿no? Un poco desorganizado, eso le da el nombre de irregular a este tipo de tejido conectivo. Adicionalmente encontramos nuevamente estas células alargaditas que están por acá, que son los fibroblastos. Muy bien, pasamos entonces a hablar de las células. Y de las células dijimos que habían dos tipos de células. Una de ellas
o uno de los grupos incluía las células residentes. Y en estas células residentes había una celulita que son los macrófagos. Los macrófagos son una célula que participa sobre todo en una función inmunitaria y que participa en la fagocitosis, en la, digamos, en rodear a los agentes patógenos o a un cuerpo extraño, a cualquier agente que pudiera estar causando daño al organismo. Los macrófagos entonces son celulitas que ante ciertos contextos pueden agruparse, pueden fusionarse y formar unas células como las que estamos viendo acá, que son unas células gigantes. ¿Pero por qué son gigantes? Porque son una fusión de varios macrófagos que han formado estas células, ¿no? Y estas células gigantes, al ser la fusión de varios macrófagos, ¿cuántos núcleos tendrán? Tendrán tantos núcleos como macrófagos hayan funcionado, ¿cierto? Se hayan fusionado. Si se fusionaron 10 macrófagos, la célula tendrá 10 núcleos probablemente. Si fusionaron 5, tendrá 5 núcleos, y así sucesivamente. ¿Cuándo se van a formar estas celulitas que estamos viendo acá? Por ejemplo, ¿alguien acá tiene tatuajes? ¿O tienen algún conocido seguramente que tiene tatuajes, ¿no? Saben cómo son los tatuajes. Entonces, pasa que hay personas que hacen reacción al pigmento del tatuaje. O sea, algunos no, y eso bueno, es ideal, pero hay personas que hacen reacción a ese pigmento. Y si ustedes hacen un corte en la piel de esas personas, por dentro, digamos, en la dermis, ¿no? Por dentro de esas personas, al lado del pigmento del tatuaje se ve que empieza a haber una reacción inflamatoria. O sea, empieza a haber inflamación, tratando de rodear ese pigmento para que, digamos, no siga causando más daño a otros tejidos. Y en esa reacción van a aparecer estas celulitas, que son las células gigantes, y van a rodear a ese pigmento o a esa sustancia, cualquiera que podría ser que esté causando daño, ¿no? En ese contexto, entonces, encontramos a las células gigantes, en este caso son a tipo cuerpo extraño. ¿Por qué es importante mencionar que son a tipo cuerpo extraño? Porque ya ustedes más adelante van a ver que las células gigantes pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, en la tuberculosis, que es una infección muy frecuente en nuestro país, también encontramos células gigantes, pero son células gigantes que tienen unos núcleos muy ordenaditos, que están en la periferia de la célula. En cambio acá, van a ver ya ustedes en la lámina en un momento, que estos núcleos están desordenados en esta célula gigante. Son núcleos totalmente desordenados. Y eso es característico de estas células gigantes tipo cuerpo extraño. Bien, entonces, ¿qué tipo de células eran estas? ¿Migratorias o residentes? Los macrófagos son consideradas células residentes, pero en este caso son macrófagos que se han fusionado, ¿no? Y han formado este tipo de célula gigante como estamos viendo acá. Y otro tipo de macrófago, o otra característica de los macrófagos, que son estas células que veníamos comentando, es que pueden tomar nombres diferentes dependiendo de qué tejido se encuentren. Por ejemplo, los macrófagos en el sistema nervioso central reciben el nombre de microglía. O, por ejemplo, a nivel óseo son los osteoclastos. Y en el hígado los macrófagos toman el nombre de células de Kupffer, que es el nombre que están viendo acá. Y justamente esta lámina es un corte de hígado con una tinción especial. ¿Otra tinción era esta? ¿El hígado? Hígado, me parece que era. Una de argentina. Sí, para verla. En un momento, chicos, Argentina. sí, en un momento les aclaro las tinciones porque en esta práctica hay varias, algunas son un poco desconocidas. Bien, entonces acá tenemos una lámina de un hígado. ¿Y recuerdan cómo se llamaba la célula del hígado? Hepatocito. Los hepatocitos, que son estas celulitas que están por acá. Estas celulitas que suelen ser uninucleadas, pero pueden ser binucleadas, como la que se está viendo por acá, por ejemplo. Hay uninucleadas, varias. Y esta tinción justamente permite resaltar unas estructuras que están entre los hepatocitos, que son los sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides? Son los capilares del hígado. Y justamente en esos capilares, en la pared de esos capilares, encontramos a estas celulitas que están formando como un domo, como una cúpula, que se pinta bastante bien con esta tinción, como lo que están viendo acá. Esas son las células del Kupffer, que no son más que, como habíamos comentado, macrófagos, que toman simplemente otro nombre por el simple hecho de estar en el hígado. Bien, entonces esas células residentes vamos a encontrar en este caso en esta lámina
más encontramos en el hígado o qué más podemos encontrar en esta lámina también? Fibras reticulares. Recuerden que las fibras reticulares son fibras muy delgaditas, acá estamos viendo algunas de ellas que por ahí se están entrecruzando, que también le van a dar cierto sostén, cierta armazón a este órgano que es el hígado. Bien, creo que esa es la última lámina. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta de las láminas que hemos visto hoy? Son varias laminitas, pero justamente con la doctora comentábamos que muchas de estas láminas también las vamos a ver a la próxima semana, así que seguramente se va a complementar el tema de hoy con el de la próxima para que todo pueda quedar bastante claro para ustedes. ¿Está todo claro entonces hasta ahí? No se olviden entonces cómo está compuesta la matriz extracelular: por células, por proteínas, que están básicamente conformadas por las fibras, los diferentes tipos de fibras, y por la sustancia fundamental, que también ya habíamos comentado. Bien, entonces vamos a pasar al folio. ¿A cuál se parece? Primero, acá, ¿qué predomina? ¿Ven que predominan las fibras? ¿Predomina la sustancia fundamental? ¿Predominan las células? ¿Qué predomina acá? ¿O cómo se ve el fondo de este tejido? Se ve un fondo bastante claro, ¿no? Y recuerden quién era de color claro o quién se veía de color claro. La sustancia fundamental. Entonces, todo ese fondo claro que estamos viendo es sustancia fundamental. Y estamos en la lámina de... ¿Qué tejido era? ¿Cómo se llama este tejido? Tejido conectivo laxo. ¿Qué tipo de tejido conectivo era? Laxo. Y bueno, este era mesenterio, ¿no? ¿Qué veíamos en el mesenterio? ¿Qué teníamos que ver? La presencia de múltiples fibras. ¿Qué tipo de fibras íbamos a buscar acá? ¿Qué fibras eran? De colágeno son las más gruesas. En realidad teníamos que buscar las tres, ¿no? Pero Había ya- colágenas, elásticas y reticulares. ¿Cuáles eran las de colágeno? Las más Las más gruesas. gruesas. Y estas delgaditas que se ven como unos pelitos por ahí que se están entrecruzando son las elásticas, y las más delgaditas que están por acá son las reticulares. Todas ellas entonces flotando en una matriz o en una sustancia fundamental. ¿Y qué encontrábamos en la sustancia fundamental? ¿Se acuerdan algún componente de esta que hemos mencionado? Habían glucosaminoglicanos, proteoglucanos, ¿no? El ácido hialurónico, por ejemplo, en otros tejidos, acá no tanto, pero vamos a ver que puede variar. ¿Qué más encontrábamos en esta lámina de mesenterio entonces? Recuerden que también podíamos encontrar células. ¿Qué células esperábamos encontrar? A los fibroblastos. Fibroblastos y Y a los mastocitos. vamos a buscar un fibroblasto, ¿no? Porque mastocitos sí hay varios, son los que están acá en el fondo, pintados. Pero fibroblastos, vamos a ver si por ahí encontramos un hito para que lo puedan... Ah, acá, justo aquí. Justo por acá, no se ve con mucha claridad, pero se ve un núcleo alargadito y una célula acá alargada, ¿no? Ese es un fibroblasto. Este tejido necesitará que haya o que tenga muchos fibroblastos para su función, para su ubicación. No, en realidad, es un tejido que está más, funciona como de superficie de intercambio, no es un tejido de estrictamente que necesite fuerza, necesite tolerar presión, cambios de presión sobre todo, ¿no? Entonces es suficiente con el tejido que tiene. Entonces esta lámina de mesenterio corresponde a, teníamos que encontrar diferentes tipos de fibras, como las que estamos viendo acá, de los tres tipos: mastocitos,
son estos, que tienen un citoplasma granular, y los fibroblastos, que son células con núcleos más alargados, que ya habíamos visto unita por ahí que había aparecido en esta lámina. Muy bien, pasamos a otro tipo de tejido. ¿Qué tejido es este? Es ramificado, pues De los que hemos visto, ¿cuál se parece? ¿Qué tejido sería? A ver, voy a acercarlo más para ayudarnos. ¿Qué era? Laxo, denso, reticular, elástico. Elástico. ¿Y por qué decimos elástico? Porque aquí encontramos a las fibras elásticas. ¿Cómo se veían estas fibras? Se veían de forma ondulada, dispuestas concéntricamente, o sea, una encima de la otra. Y estas fibras están conformadas, ¿no?, por unas laminillas elásticas que dijimos que tenían unas fenestraciones, como unos huequitos entre fibra y fibra. Vamos, acá tenemos, por ejemplo, una, no sé si logran ver acá, como una separación de las fibras, ¿no?, que se interrumpen. Esas fenestraciones, entonces, esperables encontrar en este tipo de fibras elásticas. Esta lámina, lamentablemente, ustedes en su guía tienen una coloración especial con la que se podría visualizar con mayor facilidad estas fibras. Nos vamos a quedar con esa imagen porque lamentablemente acá no tenemos esa lámina para podérsela mostrar. Pero sí vemos esta disposición. Entonces, ¿por qué dijimos que era importante este tejido conectivo elástico? Para la presión. Era un tejido que justamente le daba elasticidad a las arterias, ¿no? Permitía que las arterias, ante cambios de presión, se estiren, vuelvan a su diámetro normal, se estiren, vuelvan y repetidamente. ¿Y qué dijimos que estaba entre las fibras elásticas? Dijimos que eran fibras musculares. Y estas fibras musculares justamente iban a ser las que iban a sintetizar estas fibras elásticas en el caso particular de la arteria, porque las fibras elásticas, dependiendo de su ubicación, son sintetizadas por diferentes tipos de células. Bien, entonces acá tenemos la lámina de fibras elásticas. ¿Todo claro hasta ahí con esta lámina? Entonces, ¿qué órgano, qué tejido es este? La aorta. Es la arteria aorta, ¿no? Recuerden que es la arteria de mayor calibre que tenemos en nuestra anatomía. Muy bien, acá tenemos otro tipo de tejido, otro órgano, donde estamos viendo que este se organiza de una manera particular. Por ahí vemos algunas trabéculas, vemos algunos vasitos y vemos que la arquitectura de este órgano en general se está disponiendo, se dispone en una pulpa roja y en una pulpa blanca. Y vamos a buscar acá justamente la presencia de unas fibras que ayudan a darle sostén a todas las células que encontramos en este órgano. Muy bien, entonces esta lámina corresponde a un tejido conectivo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué órgano era este primeramente? Vaso. ¿Y qué tejido encontrábamos en el vaso? Tejido conectivo reticular. Entonces, en este tejido conectivo reticular encontrábamos justamente unas fibras que eran fibras más delgadas que las colágenas, unas fibras bastante más delgadas, que eran las fibras reticulares. Y acá estamos viendo algunas de ellas. Miren cómo también se entrecruzan, forman como una red, como un enmarañado, que va a permitir darle sostén a estas celulitas que están alrededor, que son los... ¿Cómo se llaman las células que encontramos en el vaso? Los linfocitos, ¿no? Entonces, estas fibras que estamos viendo por acá, miren, por acá se ven bastantes de estas, miren cómo se cruzan, son delgaditas, son fibras de reticulina que le van a dar un armazón, un sostén
a estos linfocitos que conforman este órgano. Entonces ahí tenemos un tipo de tejido conectivo. ¿De qué tipo? Reticular, por la presencia de fibras de reticulina. Muy bien, acá tenemos otro tipo de estructura que es un ganglio linfático. El ganglio linfático, ustedes sabemos, tenemos ganglios linfáticos en diferentes partes del cuerpo. Tenemos acá a nivel cervical, tenemos a nivel axilar, inguinal. Y los ganglios linfáticos también son importantes porque a este nivel, por ejemplo, muchos de los linfocitos maduran, dependiendo de sus tipos. Y bueno, son importantes porque a veces, digamos, son el punto donde de cierta manera, donde se trata de confinar algunos tipos de infecciones, y estos también pueden aumentar de tamaño, por ejemplo, infecciones virales, dentro de las que se pueden mencionar. ¿Por qué vemos aquí la imagen del ganglio linfático? Porque al igual que el vaso, en este ganglio linfático también tenemos estas fibras que nos van a dar sostén, que son las fibras de reticulina. Y las vamos a buscar por ahí para poder mostrarlas. Esta coloración sí no ayuda mucho, está un poco feíta, pero vamos a ver si por ahí se puede. Bueno, por acá se ven algunas con dificultad, pero por acá no sé si ustedes en el fondo pueden ver unas fibritas que también se están entrecruzando entre los linfocitos, ¿no? Esas son fibras de reticulina, que se están, por acá hay bastantes, un poco tenues, pero creo que sí se pueden visualizar desde donde ustedes están. Entonces, nuevamente aquí las fibras de reticulina, ¿qué función cumplen? Función de sostén del resto de linfocitos que están alrededor. Muy bien, pasamos a otro tipo de tejido conectivo. Vamos a ver si hay una. Qué bonito dices. Pero, o sea, me refiero que se ve ordenado. Tendón. Está horrible. Ay, disculpa. Creo que sí. Ah, igual, pero bueno. Al menos sirve. Muy bien, entonces acá tenemos otro tipo de tejido conectivo. Pero ya como ven ustedes, se ve diferente, ¿no? ¿Qué tipo de tejido conectivo sería este? ¿Será un laxo? Denso regular. Denso regular. Muy bien. ¿Por qué denso regular? ¿Quién le daba la densidad a este tejido? ¿Quién le daba esa dureza? Estas fibras, ¿no? Que se organizaban en forma ordenada, así como en haces, como estamos viendo acá, una sobre otra, que son las fibras de colágeno. ¿Y a quién encontrábamos entre las fibras de colágeno? Así, de forma planadita. ¿Qué son estos? Al fibroblasto. Fibroblastos, ¿no? Recordemos que los fibroblastos justamente sintetizan el colágeno. Y los vamos a encontrar usualmente en filitas entre estas fibras que estamos viendo así, depositadas una sobre otra. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de tejido? En el tendón. Dijimos que el tendón, ¿qué estructuras une? Los músculos con los huesos. Es una estructura que tiene que tener una dureza importante, justamente para soportar los movimientos de flexión, extensión, por ejemplo, se me ocurre en las rodillas, en los brazos, en las diferentes articulaciones, ¿no? Entonces tiene que ser un tejido resistente. Y este tejido resistente está dado por un tejido conectivo denso, regular, como lo que estamos viendo acá. Bien,
¿Cómo se llamaba esta parte del tendón? ¿Se acuerdan? Endotendón. ¿Y cómo era el peritendón? ¿Qué diferencia tenía? Denso, irregular. Las fibras de colágeno están más separadas. ¿Era igual de organizado que el endotendón? No. ¿Qué vemos ahí entonces? También vemos fibras de colágeno, ¿no? Pero bueno, está un poquito... Voy a bajar la luz, a ver. Creo que ahí se ve un poquito mejor, un poquito más oscuro. Estas también son fibras de colágeno, pero son fibras de colágeno mucho menos organizadas, están más irregularmente dispuestas en comparación a lo que veíamos aquí abajo, ¿no? Miren ahí la densidad del tejido, el orden de las fibras, y miren cómo está en el peritendón. Son menos fibras y están un poquito más desorganizadas. Bien, entonces, endotendón, tejido conectivo denso, regular. Peritendón, tejido conectivo denso, irregular. ¿Dónde más encontrábamos tejido conectivo denso irregular? ¿Se acuerdan? ¿En qué otra parte encontrábamos colágeno un poquito desordenado? En la piel. ¿En qué parte de la piel? Muy bien. En la dermis profunda. En la dermis profunda. Viendo cualquiera. Este también es un corte de tendón. ¿Cómo se llama la coloración? La tricrómica. Tricrómica de Mason. Está también tiras. Está horrible. Las disculpas, pero ¿Qué sí? vamos a buscar. Bien, entonces esta es una lámina de una tricrómica de Mason. Y dijimos que esta tinción resalta la presencia de colágeno. Y acá estamos viendo justo, miren, todo esto que ven ustedes de color azul son los haces de fibras de colágeno que están ahí dispuestas paralelamente y que están siendo reforzados por esta coloración. Todo lo de azul entonces es colágeno y esta es una tricrómica de Mason. Usualmente esto se debería ver todo homogéneo, ¿no? Pero aquí la lámina está un poquito distorsionada, así que no cuesta ver la integridad del tejido adecuadamente. Muy bien, ¿qué tejido es este? Está con una coloración especial. ¿Qué es? ¿Qué tipo de epitelio ven ahí? Epitelio estratificado, plano, queratinizado. Plano, estratificado, queratinizado. ¿Es el epitelio o es la epidermis? ¿No? Es la superficie de la piel. Y estamos viendo que esta epidermis tiene unas prolongaciones, ¿no? Unas crestas como las que estamos viendo acá. ¿Y quién se encontraba entre esas crestas? ¿Cómo se llamaba esta zona? Es la dermis papilar. ¿Y más abajo quién se encontraba? La dermis reticular. ¿Qué dijimos que había en cada una? En la dermis papilar dijimos que habían fibras de colágeno, pero eran un poquito más escasas. Podíamos encontrar también fibroblastos, podíamos encontrar incluso algunos linfocitos por ahí. Pero era una zona mucho más laxa, ¿no? Tenía también una cantidad de sustancia fundamental un poquito mayor en comparación a lo que vamos a ver abajo, donde encontrábamos fibras de colágeno, como las que estamos viendo aquí, más gruesas y un poco más desorganizadas, que en este caso forman un tejido conectivo denso irregular. Entonces, laxo, denso, irregular. Los dos en un solo tejido que es la piel. Bien, entonces, nuevamente acá estamos viendo una coloración especial. Supuestamente es una tricrómica de Mason. En realidad nos esperaríamos encontrar este colágeno de qué color. Un poco más azulito en realidad, ¿no? Pero acá probablemente como la lámina está un poco ya desgastada, la coloración un poquito como que se ha perdido.
pero por acá abajo sí se logra ver un poquito, ¿no? La coloración todavía por ahí en algunas fibras que está quedando o se está pintando positivamente. Muy bien, entonces esa es la lámina de piel. Sí, puede ser. Listo. Ya casi para... Esta es una coloración de tinta china y esta es una lámina de hígado. Y en este hígado que estamos reconociendo a simple vista, con esta tinción, la silueta de los hepatocitos, ¿no? Miren, cada uno de estos es un hepatocito. Son células poligonales, como estamos viendo, con un núcleo central usualmente, y están dispuestos en forma como de cordones, como lo que también estamos viendo acá, alrededor de una vena centrolobulillar usualmente. Bueno, ¿para qué servía esta tinción entonces acá? Porque justamente esta tinción iba a resaltar unas estructuras que son los sinusoides hepáticos, y en estos sinusoides iba a resaltar la presencia de unas celulitas. ¿Qué células eran? Las células de Kupfer. De Kupfer. ¿Qué eran las células de Kupfer? Macrófagos. Los macrófagos a nivel del hígado. Bien, entonces vamos a buscar por ahí un foquito donde se vea bien para poderlo enfocar. Por acá se puede ver bonito, un poquito como se logra ver acá. Por acá se logra ver un poquito, ¿no? Este espacio que está entre los hepatocitos en algunas áreas, este espacio que están viendo ustedes acá, es el sinusoide hepático, son como los capilares en el hígado. Estamos viendo cómo en estos sinusoides focalmente hay como una elevación, como una cúpula, como la que estamos viendo acá. Esas son las células de Kupfer. Esas células de Kupfer, entonces, dijimos que eran los macrófagos hepáticos. Y a este nivel iban a tener la función justamente de inmune, como en toda región tienen los macrófagos. Estoy tratando de buscar una un poquito mejor, pero creo que... y acá se ve mucho mejor. Miren, acá sí se ve bien. ¿Ven esta célula? Esta cupulita acá. Esa es una célula de Kupfer. ¿Ven? Ahí sí está bien bonito. Entonces, ahí vamos a ver este tipo de célula. ¿De qué tipo era el macrófago? ¿Qué tipo de célula era el macrófago? ¿Célula residente, migratoria? Residente. Residente. Y ya casi para terminar. Bien, chicos, la única lámina que no vamos a poder ver porque creo que no la tenemos, voy a buscar bien, es la de la célula gigante multinucleada. Me parece que esa no la tenemos hoy. Pero esa sí la tienen en su guía. Entonces ya más o menos también hemos explicado cómo es que se forma esta célula para que la pudieran dibujar en su portafolio. ¿Bien? Eso es entonces lo de la práctica de hoy. ¿Hay alguna duda con alguna de las láminas? ¿Alguna que quisieran que repita tal vez? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces me dan un minuto por favor para organizar las láminas y podérselas repartir para que las puedan empezar a ver. ¿Bien? Residente.